A continuación, anochece en Buenos Aires, que no es poco. El domingo en la tribuna un gordo se resbaló. Si supieran la avalancha que por el gordo se armó, rodando por los tablones hasta el suelo fue a parar, mientras todos los muchachos se pusieron a gritar. Deben ser los gorilas, deben ser, que andarán por allí. Deben ser los gorilas, deben ser, que andarán por aquí. Deben ser los gorilas, deben ser. Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Calor en Buenos Aires, próximo a los 30 grados, se esperan lluvia para el fin de semana, así que nosotros estamos acá con aire acondicionado, en remerita, bien tranquilos y dispuestos a sacar al aire nuestra emisión número 437 de este programa que se llama Anochece en Buenos Aires, que no es poco, para que la radio comunique y la memoria sea un ejercicio. Les cuento que hoy en la segunda parte de nuestro programa vamos a tener contacto no presencial porque no se encuentra en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con el dirigente político Martín Ayerbe, que integra el movimiento industrialista federal argentino y que fuera candidato a senador por la primera sección de la provincia de Buenos Aires en las pasadas elecciones del mes de octubre. Sin duda, un hombre que pertenece a una nueva camada de políticos que representa un recambio generacional que es muy importante en estos momentos que atraviesa la vida política argentina. En una época se hablaba de trasvasamiento generacional dentro del peronismo, y con el cual vamos a estar haciendo un análisis, una lectura de la situación política en la Argentina actual, pero también de las propuestas que tiene él como dirigente para tratar de salir de una situación que va a ser muy, pero muy crítica para el país y que realmente va a exigir de parte de su inteligencia, digamos, política, un gran esfuerzo en cuanto a los proyectos, a las propuestas, a las medidas que van a tener que coordinarse e impulsarse en una coyuntura que va a ser muy, muy, pero muy difícil. Bien, mientras tanto, vamos a tratar de analizar lo que sucedió en los últimos días en la Argentina. Venimos de un feriado extra large que el gobierno ha difundido y publicitado como uno de los más exitosos de los últimos tiempos por la cantidad de gente que se movilizó en el país, capacidad, ocupación de la capacidad hotelera, gastos de cada turista. No obstante lo cual,
la CAME, que es la Cámara Argentina de la Mediana Empresa, anunció que según sus guarismos se registró una baja del 4% del turismo, digamos, interno, con relación a la comparación de la misma fecha o el mismo feriado del año pasado, ¿no? No está de más recordar que este feriado, que para mí tal vez sea el más importante del calendario anual, se conmemora el Día de la Soberanía Nacional como consecuencia de la defensa que el brigadier general don Juan Manuel de Rosas, que era además encargado de las relaciones internacionales de la Confederación Argentina, cuando enfrentó en una proporción de fuerzas y de tecnología militar muy desigual a las principales ejércitos o armadas en ese entonces del mundo, que eran Inglaterra y Francia, que curiosamente estaban aliadas y que vinieron a la región del Río de la Plata a los efectos de navegar en una forma arbitraria y patoteril, digamos, las aguas de ese inmenso río que es un afluente del Amazonas, que baña parte de las costas ribereñas argentinas, como es el río Paraná. Previo bloqueo que habían hecho los franceses del puerto de Buenos Aires, y que llevó ahí a pensar una estrategia de resistencia muy importante, muy hábilmente lucubrada en la provincia de Buenos Aires, donde el río Paraná pega un recodo que entorpece en cierta forma la navegación cerca de lo que hoy es el pueblo de San Pedro, y que se conoce como la Vuelta de Obligado, porque esa parte en donde se llevó a cabo la defensa de los intereses nacionales pertenecía a un terreno, a una propiedad que correspondía al señor Obligado, un señor que se llamaba Obligado. En esa instancia los argentinos debimos enfrentar una poderosa armada que no era la armada que nosotros pensamos, buques que venían de madera impulsados por el viento y las velas, sino acorazados de metal, ya con corazas de metal, y por supuesto munidos de cañones con un alto calibre. Si bien pudieron desembarcar brevemente luego de 7 horas de resistencia de parte de nuestros soldados y paisanos en la Vuelta de Obligado, no pudieron permanecer mucho tiempo en tierra, siguieron navegando hacia el norte y la verdad no pudieron desembarcar, fueron cascoteados por la paisanada y luego obligados a negociar diplomáticamente y retirarse de estas costas, reconociendo por primera vez la soberanía de un país que no era eurocéntrico ni colonialista, como era el caso de Francia e Inglaterra, y en donde se destacó con muy buenos resultados el canciller argentino que eligió para la oportunidad don Juan Manuel de Rosas, que era el señor Arana. Qué distinto, ¿no? Qué distinta actitud de defensa de los intereses nacionales con respecto al gobierno que está presidiendo los destinos actuales de la sociedad argentina.
Mientras se acerca el 11 de diciembre, que es una fecha clave, la tenemos ahí cerquita. ¿Por qué es una fecha clave? Porque el 11 de diciembre se va a dar inicio a la primera convocatoria de las llamadas sesiones extraordinarias en el Parlamento, que es una prerrogativa constitucional y legal que tiene el Poder Ejecutivo para habilitar la actividad parlamentaria fuera del calendario ordinario, digamos, para mandar determinados proyectos de ley a los efectos de su tratamiento, que considera importantes para continuar con la administración y buena marcha del gobierno, ¿verdad? Por decirlo de alguna forma. En esta primera etapa te cuento que se va a tratar un solo proyecto de ley, que es la aprobación del presupuesto. Desde que asumió el gobierno libertario, la Argentina se sigue manejando con el último presupuesto del gobierno de Alberto Fernández. Como consecuencia del último apoyo que tuvo antes de las elecciones por parte de los Estados Unidos y del Fondo Monetario Internacional, una de las exigencias y condicionamientos del Fondo Monetario Internacional es que era preciso que la Argentina este año aprobara un presupuesto para el año 2026. Y en esto está abocado el gobierno, que es muy dócil y obediente con respecto a las órdenes que le dictan tanto este organismo financiero como el gobierno de los Estados Unidos. Un presupuesto que va a traer discusión porque reduce notablemente todo lo que tiene que ver con la materia de educación, ciencia y salud. Y ni hablar de el tema de las jubilaciones y pensiones, para reforzar, por otro lado, todo lo que tiene que ver con el cumplimiento de la deuda externa y de los compromisos internacionales contraídos y que son una carga muy pesada para las finanzas del país, a punto tal de que se vienen vencimientos muy importantes y la Argentina no tiene todavía el número de reservas exigido por el Fondo Monetario Internacional, y de algún lado tiene que salir esa plata, y la plata tiene que salir de los recortes presupuestarios que van a incidir notoriamente en la calidad de vida de los argentinos. Mientras tanto, el recién y flamante ministro del Interior asumido, don Diego Santilli, alias el Colorado, se sigue moviendo, a pesar de que heredó un ministerio reducido, digamos, en cuanto a que un DNU anterior, firmado por el presidente Milei, el 793/25, había realizado importantes modificaciones en la ley de ministerios, redistribuyendo organismos que pertenecían a otros ministerios en otros organismos también, como por ejemplo en la jefatura de gabinete, que sabemos muy bien que preside la hermana del presidente de la República, Karina Milei, y que por ejemplo la arrebató en su momento a Francos, que estaba a cargo del Ministerio del Interior, la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes, que en la actualidad conduce el que fuera alguna vez candidato a presidente
por el peronismo, el señor Daniel Scioli. Y que se trata de una importantísima caja de recaudación que contiene a su vez organismos diversos como la Comisión Nacional de Antidopaje, el Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo, conocido como ENARD, y el Instituto Nacional de Promoción Turística, además del Fondo Nacional de Turismo. También, por otro lado, un leal a Karina o a los hermanos Milei, como es el ex vocero Manuel Adorni, absorbió también la Secretaría de Comunicación y de Medios, que antes respondía al Ministerio del Interior como parte de la Poder Ejecutivo, ¿verdad? Esta Secretaría de Comunicación también es una importante caja porque Adornis va a seguir manteniendo el control sobre la Agencia de Publicidad del Estado, Contenidos Públicos y Radio y Televisión Argentina. Bueno, este decreto 793/25 también le arrebató al Ministerio del Interior otros organismos como que se los pasó a la que prontamente va a renunciar a su ministerio, Patricia Bullrich. Estamos hablando del Ministerio de Seguridad, como por ejemplo el Registro Nacional de las Personas, conocido como RENAPER, y también la Dirección Nacional de Migraciones. Bueno, esto provocó cierto malestar en la gente del PRO y el oficialismo o el gobierno admitió que el decreto se podía reformar y algunas funciones le fueron devueltas a Santilli, como por ejemplo la de el RENAPER. Lo cierto es que Santilli se está moviendo activamente, tomando contacto con los gobernadores de las distintas provincias a los efectos de ir sumando los votos para estos proyectos de ley que se van a tratar en las sesiones extraordinarias. Y como te dije, que en el mes de diciembre se va a concentrar la cosa para tratar de lograr la aprobación del presupuesto, y luego va a haber un receso durante el mes de enero, y en el mes de febrero se van a reiniciar la actividad parlamentaria en estas sesiones extraordinarias, en donde el Poder Ejecutivo va a mandar 3 proyectos de ley. Un proyecto de reforma del Código Penal, endureciendo muchísimo las penas por la comisión de los delitos, y también una reforma impositiva o fiscal, dentro de la cual corre un rumor que es que podrían eliminar el monotributo para que los monotributistas pasen a enrolarse como autónomos. Ojo que acá hay 7 millones de personas que trabajan en el país como en el régimen del monotributo. Ojo con esto. Y también la polémica que ya está levantando discusiones en los distintos medios, la polémica ley laboral. En principio también se reunió el Consejo de Mayo, y dentro del Consejo de Mayo la CGT adelantó su oposición a la aprobación de este proyecto de renovación o de reforma laboral, que tiene como autor intelectual al ministro de Modernización y no sé cuánto, que es Federico Sturzenegger, un fanático liberal. Santilli entonces está reuniéndose con los distintos gobernadores. La semana pasada se reunió con el todavía gobernador de Santiago del Estero, Zamora,
que deja de ser gobernador en los próximos días para pasar a ser senador de su provincia, y que tiene, digamos, una representación parlamentaria en ambas cámaras muy importante, dado que en diputados hay 9 diputados por Santiago del Estero, mientras que en el Senado, además de él tiene la lealtad de los otros 2 senadores, o sea, mayoría y minoría, 3 senadores por provincia, y esto implica un no desdeñable poder político. Quienes no están invitados a las reuniones que está teniendo Santilli son 4 gobernadores. El Axel Kicillof, en representación de 17 millones de ciudadanos, la provincia de Buenos Aires, el Infran, el gobernador de Formosa, también el gobernador de La Rioja y el gobernador de Santiago de Tierra del Fuego. Bien, vamos a ver qué es lo que se está negociando. Por supuesto que el gobierno maneja la caja a través del Ministerio de Economía, y otra de las leyes que se va a tratar de aprobar durante las sesiones del mes de febrero es la ley de glaciares. ¿Por qué? Porque la ley de glaciares vigente protege a los glaciares como patrimonio de los argentinos, y por la importante función ecológica que cumplen los glaciares como proveedores de agua potable para las poblaciones. Van a tratar de enganchar acá a las provincias mineras que están sobre todo en la cordillera de los Andes, San Juan, La Rioja, Catamarca, Jujuy, Neuquén y alguna otra más, a los efectos de que se desproteja a los glaciares para que el agua que ellos producen sean utilizada con el sistema del fracking, es decir, para horadar las piedras, digamos, la superficie, para estimular la actividad minera, que alguna regalía le va a dar a las provincias que son beneficiadas con este sector de producción de la economía. Así que, bien, vienen 2 cambios en el gabinete. Patricia Bullrich el 10 de diciembre va a renunciar al Ministerio de Seguridad, y va a dejar en su lugar, todo hace pensar, a su número 2, que se llama Oliva de apellido, y que, bueno, esta mujer ya se desempeñó en el Ministerio de Seguridad de la provincia de Córdoba entre los años 2012 y 2013, como ministra de Seguridad. Y que, tuvo que irse tras una polémica por no haber previsto una rebelión o amotinamiento policial en la provincia mediterránea en su momento, y que también se desempeñó colaborando con el gobierno colombiano para combatir a las FARC en aquel país hermano, y también es una convencida estudiosa de que hay que aplicar en la República Argentina el modelo de Bukele en El Salvador. O sea, mano dura,
construcción de cárceles, suspensión de las garantías, digamos, individuales o constitucionales para combatir a la delincuencia. Bien, también se vienen cambios en el Ministerio de Defensa Nacional, porque el diputado, mejor dicho, el actual ministro Carlos, mejor dicho, el actual ministro De Petri, que es mendocino, va a pasar a integrar la Cámara de Diputados, y entonces, por primera vez desde el año 1983, en que se reinstauró la democracia en la República Argentina, este ministerio va a ser desempeñado por un militar. Se trata del teniente general Carlos Alberto Presti, que pertenece al ejército, y dentro del ejército a la infantería. Tiene 59 años de edad, ingresó en el año 1984 al colegio militar y egresó 3 años después, siendo subteniente de infantería. Participó en las misiones de paz en Haití con los llamados cascos blancos, y también durante el gobierno de Mauricio Macri, durante el año 2017, se desempeñó como agregado militar en la Embajada Argentina, Embajada Argentina en la República de Guatemala, con concurrencia en El Salvador, Honduras y Nicaragua. Sin duda alguno, este hombre implica el comienzo de una política del fin de lo que ellos denominan la demonización de las Fuerzas Armadas argentinas, coincidiendo con las políticas que viene impulsando la vicepresidenta de la República, la doctora Sandra Villarruel, y también la profundización, lo que va a ser seguramente la profundización de lo que ellos miran como un gran modelo, que es el modelo de El Salvador, impulsado por el presidente Bukele. Y también la nueva política que impulsa el gobierno de castigar a la política, o impulsar una política antiderechos humanos, y de votar o de implicar una política de la verdadera memoria que debe regir entre los argentinos, por considerar que hasta el momento fue una versión impulsada, la de los organismos de derechos humanos, sumamente interesada, politizada y podría decirse, según el punto de vista libertario, parcial. Y bueno, y así están las cosas en la Argentina, con un alineamiento del gobierno nacional con la política de los estados de Israel y de Estados Unidos, tanto en la política interna como en la política externa, lo que llevó al país no solamente a votar en la Organización de las Naciones Unidas a favor del bloqueo de Cuba. Fueron 3 votos nada más, Estados Unidos, Israel y Argentina. Ni siquiera se abstuvo como hicieron otros países, sino que además recientemente, con motivo de haberse tratado en el Comité de la Tortura
hace pocos días atrás un proyecto de siempre dentro del ámbito internacional de las Naciones Unidas de el castigo a la tortura en todo tiempo y lugar, ¿verdad? Y que tuvo 169 votos a favores, 4 abstenciones que corrieron por parte de Rusia, Nicaragua, Burundi y Papúa Nueva Guinea. Bueno, tuvo 3 votos en contra, o sea, avalando el tema de la tortura. ¿Quiénes fueron esos votos? Estados Unidos, Israel y Argentina, lo cual marca una nueva tendencia con respecto a la posición que siempre había guardado nuestro país, que fue un ejemplo desde la reinstauración de la democracia con respecto a la búsqueda de la verdad, la memoria y la justicia. Bien, si cabe alguna duda respecto de este nuevo alineamiento que creo que nos va a meter en algún problema internacional, vamos a ver brevemente parte del discurso que ayer tuvo Milei en La Daya con motivo de la celebración de un nuevo aniversario de esta institución que nuclea a gran parte de las organizaciones de la colectividad judía en nuestro país. Ponémelo al aire, por favor, Guillermo. Primero que nada, quiero agradecer a La Daya y a su presidente, Mauro Berenstein, por invitarme a compartir con ustedes este 90 aniversario de la institución. Considero de especial importancia estar aquí hoy. Desde el 7 de octubre, las comunidades judías a lo largo y a lo ancho del mundo, incluida la comunidad judía argentina, vienen sufriendo hostigamientos constantes de parte de quienes dicen luchar contra las injusticias. Insultan, amenazan y hacen pintadas en instituciones educativas con el solo fin de amedrentar a quienes ellos odian. Y todos sabemos que ese odio poco tiene que ver con lo que pasa en Medio Oriente. Quiero sumarme a las palabras del presidente de La Daya y dejar en claro hoy que en Argentina tenemos, en el marco de la ley vigente, tolerancia cero con el antisemitismo. En este sentido, nuestro compromiso como país con el combate al antisemitismo se muestra en que el próximo año estaremos ocupando la presidencia del IRJA, la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto. Más aún, en el marco de nuestra última gira a Israel, firmamos el memorándum en defensa de la libertad y la democracia. Que quede en claro la diferencia. Mientras otros gobiernos pactaban con Irán para encubrir atentados terroristas en suelo argentino, nosotros pactamos con Israel para convertir el terrorismo y el antisemitismo. Esperamos que este memorándum sirva no solo para fortalecer nuestra relación bilateral con Israel, sino también como puntapié para profundizar la cooperación entre Israel y toda la región en torno a valores y objetivos fundamentales como son la libertad y la lucha contra el terrorismo. Para este fin vamos a impulsar también los acuerdos de Isaac, moldeados con la base de los acuerdos de Abraham, que están llevando la paz a Medio Oriente. Los acuerdos de Isaac buscan profundizar los vínculos entre Israel y América Latina, desarrollando la cooperación nacional en sectores estratégicos y solidificando los lazos diplomáticos. Argentina será el país pionero en la defensa y promoción de estos acuerdos junto con Estados Unidos. Hoy más que nunca es necesario que el mundo libre se alce de forma conjunta contra las amenazas a la libertad que buscan levantar su cabeza. El mundo hoy no es como hace unos años atrás. El 7 de octubre fue un antes y un después, no solo para Israel o los judíos, sino para todo Occidente. En el 7 de octubre todos pudimos ver la cara del mal. Vimos cómo una sociedad cometía, filmaba y compartía orgullosa al resto del planeta los crímenes más aberrantes de los que se tenga memoria reciente.
Y es difícil de imaginar para quienes no vieron los acontecimientos la magnitud del horror de este ataque terrorista. Fue un evento traumático, un evento que nos recordó a todos que Israel no está luchando contra un adversario razonable, sino contra un enemigo con voluntad y capacidad genocida. Un enemigo que no perdona a niños, ancianos o mujeres en su sed insaciable de imponer una ideología criminal. Es, sin ir más lejos, un enemigo verdaderamente malvado. Pero hoy, luego de 2 años de una guerra cruenta en la que estuvo asediado... Seguí escuchando. Anochece en Buenos Aires, que no es poco. Bueno, ¿quién mejor que el mismísimo presidente Javier Milei para evitar erróneas interpretaciones, ¿no? Y subjetividades, así que, bien, así estamos. Una noticia cultural y mucho más agradable. Y que viene desde el norte del África, desde un gran país que fue una gran cultura, que tiene una gran cultura y que marcó una extensa etapa de la historia. Nos referimos a Egipto. ¿Por qué Egipto? Porque te cuento que se inauguró el Gran Museo de Egipto ahí en el Cairo, cerca de las pirámides, con un espectáculo impresionante que incluyó efectos de luces con rayos láser, orquestas sinfónicas, bailarines y bailarines con atuendos inspirados en las viejas vestimentas del Egipto faraónico, cetros, coronas doradas y toda la parafernalia. Se inauguró el Gran Museo de Egipto, situado tan solo a 2 kilómetros de las pirámides y de la Esfinge. El museo combina, digamos, un estilo minimalista, una estética minimalista con referencias simbólicas a la cultura egipcia, haciendo referencia también a los templos y monumentos del antiguo imperio faraónico. Con transparencias, reflejos que se producen en el mármol, que evocan al dios Sol, que para los egipcios era Ra, ¿no? En esta ceremonia de inauguración, en donde hay importantísimos museo, restos arqueológicos, estuvieron presentes jefes de Estado en la categoría de presidentes, reyes, representantes de organismos internacionales y también de importantes ONG culturales. Este edificio, para que tengas una idea, se extiende en una superficie aproximada de 500.000 de metros cuadrados, y su construcción demandó 20 años, 20 años con la participación de más de 5.000 ingenieros, arqueólogos, restauradores y, por supuesto, obreros. Fue financiado en parte con un préstamo y cooperación técnica que brindó el Japón, y superó en su presupuesto los 1.000 millones de dólares, convirtiéndolo en uno de los grandes emprendimientos, o de uno de los emprendimientos, si querés, más ambiciosos del siglo XXI. Y es bueno dar estas noticias, porque estos proyectos, digamos, tienen que ver con la cultura, tienen que ver con la identidad, tienen que ver con la memoria, y se oponen un poco a los proyectos genocidas de las guerras, de los conflictos, que benefician nada más y nada menos que a intereses muy acotados, pero muy poderosos, como son las sociedades o empresas que producen
las armas que luego se utilizan en el frente bélico. Bien, entre los atractivos más importantes se encuentra el tesoro de Tutankamón, que fue un faraón niño cuya tumba fue hallada allá por el año 1922, en el siglo XX. Y además se podrá observar la célebre máscara de oro macizo de este faraón, sus carros de guerra, sus amuletos, la colección de sandalias de oro, de boomerangs, etcétera. También podrán los visitantes podrán visitar, luego de subir una enorme rampa de 50 metros de altura, podrán hacer una narración cronológica que reconstruye el contexto histórico y simbólico del reinado de Tutankamón, que fue un reinado breve en comparación con otros faraones. Lo cierto es que los visitantes, cuando suben esta rampa de 50 metros, los recibe una inmensa estatua de Ramsés II, que fue uno de los grandes faraones que tuvo el imperio egipcio, que está tallada en granito rosa, que tiene más de 11 metros de altura y pesa 83 toneladas. Bien, este museo alberga más de 100.000 piezas arqueológicas, de los cuales la mitad va a estar expuesta al público en la exposición y el resto se conserva en laboratorios y depósitos. Las distintas salas del museo están organizadas temáticamente, por ejemplo, con respecto a la religión, al poder, a la vida cotidiana, a la escritura, que era jeroglífica, y al arte funerario, que fue tan importante en la creencia del más allá que tenían los egipcios. Para que te des una idea, entre los asistentes a la ceremonia inaugural estuvieron el rey de España, Felipe VI, y la reina Leticia, la reina Mary de Dinamarca, el gran duque Enrique de Luxemburgo, la reina Rania, la bellísima reina Rania de Jordania, y el rey Felipe de Bélgica, además de representantes de la UNESCO, del Fondo Japonés para la Cooperación Cultural, que lo llevaron a hacer, por supuesto, una visita, y luego la jornada terminó con una cena de gala a los pies de las pirámides de Gaza, con un espectáculo de luz y sonido que repasó la historia completa, desde sus orígenes hasta la actualidad de Egipto. Así que, bien, ya que estamos con lo cultural, vamos con la música. Y vamos con la música, con un tema de una poeta excelente que tenemos en nuestra patria grande. Me refiero a Violeta Parra en esta hermosa canción que, ya que venimos con el arte funerario de los egipcios, tiene que ver también con nuestras creencias populares, ancestrales, a la cual se refiere este poema musicalizado por Inti Illimani, que se llama Rin del Angelito. Ya se va para los cielos ese querido angelito a rogar por sus abuelos, por sus padres y hermanitos. Cuando se muere la carne, el alma busca su sitio, adentro de una amapola o dentro de un pajarito. Está esperando con su corazón abierto, por eso es que el angelito parece que está despierto. Cuando se muere la carne,
su centro, en el brillo de una rosa o de un pececito nuevo. Mariposas alegres de ver el bello angelito alrededor de su cuna, le caminan despacito. Cuando se muere la carne, el alma va derechito a saludar a la luna y de paso al lucerito. ¿A dónde se fue su gracia? ¿A dónde fue su dulzura? Porque se cae su cuerpo como la fruta madura. Cuando se muere la carne, escuchando Anochece en Buenos Aires, que no es poco. Batman. Bueno, muy bien. Impresionante este poema de Violeta Parra. Bueno, y antes de irnos a la publicidad, no quiero dejar pasar la oportunidad para darle un muy feliz cumpleaños que cumplió ayer, ¿no? A una nueva oyente que tenemos, Adriana Larotti, que además le encanta cumplir años. Así que una persona muy positiva, buena energía, que le encanta nuestro programa y lo difunde entre todos sus conocidos. Así que muy feliz cumpleaños atrasado, Adriana, y bueno, que lo pases muy, muy bien en esta nueva etapa, porque cada cumpleaños es una apuesta nueva en la vida de cada uno. Es un renovarse y meterle para adelante con todos los proyectos que hacen a la vida personal de cada uno. Bien, vamos a la publicidad mientras intentamos hacer contacto con nuestro invitado del día, Martín Ayerce. Comienzo de espacio publicitario. ¿Qué estás esperando? Te espera un encuentro único. Te espera tu historia. Afectos, abrazos. Te espera tu identidad. En Abuelas te estamos esperando. 4384-0983 www.abuelas.org.ar. Sumate a la programación de Radio Con Aguante.
Distintas piezas de realidad conforman este proyecto colectivo de comunicación. Vos también podés ser parte. Entrá en www.radioconaguante.com.ar para recibir más información. Tu proyecto necesita aire. La de acá y la de allá son dos marcas de alimentos casi gemelas. Son de excelente calidad, emplean los mejores ingredientes y son de propiedad de sus trabajadores. La de acá y la de allá son dos marcas de alimentos casi gemelas. Practican la economía social, el mercado justo y le dan trabajo a muchas familias. La de acá y la de allá son dos marcas de alimentos casi gemelas. Producen en un barrio, comercializan en todo el país y quieren llegar a exportar. La diferencia es que el diseño de marca y envases de la de acá los pensó Corpus. Y la marca y los envases de la de allá, nadie. Corpus, la diferencia se nota. Corpus, comunicación y diseño audiovisual. Corpus, www.corpus.net.ar. No vinimos a inventar nada. Vinimos a cambiarlo todo. Radio con Aguante. Piezas de realidad. Una super cantante independiente sin un video de Mil Volando es como una super bicicleta sin ruedas. No va a ningún lado. Cooperativa Audiovisual Feminista Mil Volando. Producción de videos para un mundo que avanza. Mil Volando en Facebook, @Mil Volando Cooperativa en Instagram y YouTube, @Mil Volando. Totalmente distintos, pero encajando perfectamente. Un espacio donde estamos todes. Piezas de realidad. Bienvenidos y bienvenidas a Nuestra América, Centro Cultural. Vení a conocer diversos talleres artísticos, aprendí idiomas y bailá en las peñas compañeras. Estamos en el barrio porteño de Almagro, Perón 3390, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Vení, conocenos, conocete. Nuestra América. Fin de espacio publicitario. Anochece en Buenos Aires, que no es poco. Para que la radio comunique y la memoria sea un ejercicio. Bueno, estamos esperando la comunicación con Martín Ayerbe, así que mientras tanto, mientras esto ocurre, vamos a hablar de este tema del Salvador. Hablamos de que este gobierno y sobre todo la nueva ministra de Seguridad es una seguidora del presidente Bukele, que es el presidente de El Salvador, y del sistema que ha implementado en su país para para combatir las pandillas que asolaban la seguridad ciudadana en dicho país hermano que está ubicado en Centroamérica. Bueno, pero este proyecto, este plan, digamos, esta política, no está exenta de críticas porque implica, digamos, implementar una mano dura de parte del Estado con una faz represiva muy importante que soslaya o pone en suspenso las garantías individuales que suelen estar plasmadas en la Constitución, porque El Salvador también tiene una Constitución. Y esto, si bien ha tenido un efecto innegable en cuanto a que Bukele ha combatido
a estas bandas de delincuentes. Por otro lado, le ha implicado la interposición de denuncias por parte de los derechos humanos. En el mes de mayo, por ejemplo, de este año, el Congreso, que está dominado por el oficialismo, aprobó una ley que se llama Ley de Agentes Extranjeros, que condiciona el trabajo y las organizaciones que reciben fondos extranjeros y que tiene que ver con el tema, digamos, de inmigración y de los derechos humanos, y que están obligadas ahora a registrarse dentro o a figurar en un registro dentro del Ministerio de Gobernación, y que impone un arancel del 30% por cada tipo de donación que perciban o reciban estas organizaciones. En realidad, la ley tiene por finalidad que en sus considerandos y fundamentos, que los salvadoreños conozcan quiénes son los agentes extranjeros que inciden en la opinión pública, y prohíbe que esos fondos que se reciban desde el exterior sean utilizados para fines políticas. Esta aprobación de esta norma estuvo antecedida por la detención de una abogada defensora de los derechos humanos, la doctora Ruth Leonor López, que fue detenida arbitrariamente en su casa por una acusación por parte de la Fiscalía de Estado, que la acusó por del delito de enriquecimiento ilícito. Pero ahora me están indicando del otro lado de la pecera que ya estamos en contacto con nuestro invitado del día, el señor Martín Ayerbe. Martín, ¿me estás escuchando? Buenas tardes, ¿cómo están todos? Bien, muy bien, mi querido Martín. ¿Cómo andás vos? Muy bien, aquí en la ruta, parando para salir por esta audición. Ah, bueno, y tomándote un cafecito ahí, en alguna estación de servicio, en algún bar. En nuestro segundo hogar. Bueno, ¿cómo? ¿Por qué ruta andás? ¿Por la provincia de Buenos Aires? Camino a Dolores. Ajá, ¿y cómo está el estado de mantenimiento de esa ruta? Porque este es uno de los temas. Malo como siempre. ¿Sí? ¿Malo como siempre? Malo como hace 30 años. Mirá vos, mirá vos. Es una ruta importante además, ¿no? Porque es una ruta de tráfico comercial, ¿no? Sí, y es la ruta que va camino a Mar del Plata, al puerto de Mar del Plata. Mirá vos, claro, trascendental. Bueno, como siempre hacemos en este programa, ubicamos un poco al entrevistado para nuestros oyentes, en cuanto a qué he leído por ahí que has tenido un pasaje, una etapa de tu vida relacionada con la actividad de la metalurgia. ¿Fuiste metalúrgico o trabajaste como metalúrgico? Explícanos un poco tu familia, de dónde provenís, cómo te metiste en la política, cómo fue este tema de la militancia, se dio desde temprana edad, en fin, ubícanos un poco. Bueno, la familia, nosotros venimos de 9 de julio y de Lincoln, Bien. Norte de la provincia de Buenos Aires. Ah, los pagos de Jaureche. Sí, ahí muy cerquita también de Los Toldos. Sí, señor, Los Toldos. General Perón, vamos todavía. Y bueno, los abuelos por parte de los Ayerbe Malneros, sí, de la línea paterna, chacareros, ajá, como buenos vascos. Uh-huh. Y tenían la chacra y la fábrica de quesos. Ajá. Así que hacían ganadería, hacían leche y hacían quesos.
Y bueno, se la jugaron por el general Perón, por el coronel Perón. Se la jugaron por el coronel Perón a partir de 43. Y bueno, luego de los hechos del 17 de octubre, armaron el Partido Laborista en Lincoln y el abuelo fue diputado en el primer gobierno de Perón y después trabajó en el IAPI. Ajá. Lo mandaron a trabajar al IAPI. Así que creo que de alguna manera esa memoria de la sangre está presente en nuestra causa de nacionalización del comercio exterior y la marina mercante, ¿no? Porque es algo central para nuestro proyecto nacional de gobierno. Y técnico mecánico en máquinas y herramientas, formado en escuelas fábricas, también en una escuela creada por Perón, Ajá. la Casal Calviño, con una formación verdaderamente de excelencia. Nunca se nos exigió en la industria tanto como se nos exigió en la escuela. Mira. Eso forma una calidad de técnico que tiene el nivel internacional, porque menos de 10 naciones del mundo logran que sus técnicos secundarios tengan poder de firma, incumbencia para firmar una obra, para hacer un cálculo estructural, para tener una responsabilidad civil sobre la obra. Sí, señor. Y esto lo están destruyendo en este momento, ¿no? Esto se está destruyendo en este momento porque están intentando quitar el último año de la escuela técnica. Exacto, te lo iba a decir eso. Quieren largar a los pibes duros con un bachillerato con orientación. Una estafa absoluta a la juventud, una estafa a las familias argentinas, que se está haciendo a espalda de la familia, a espalda de los niños, a espalda de los jóvenes. Y son responsables de esto los funcionarios del Ministerio de Educación y son responsables de esto la burocracia de Flaxo, que es otro de los órdenes de la sinarquía internacional que toma determinaciones desde el extranjero sobre la política educativa argentina. Vos sabés, Martín, que el otro día escuchaba que el proyecto de presupuesto que se va a mandar ahora en extraordinarias durante el mes de diciembre, dentro de pocos días, y que el oficialismo pretende que se apruebe como imposición del Fondo Monetario Internacional, ¿verdad? La Argentina hace 2 años que no tiene presupuesto, o se maneja con un presupuesto que era de la época de Alberto Fernández. Estuve escuchando que en lo que respecta a educación, ¿verdad? Las partidas se reducen notoriamente y afectan profundamente a la educación técnica, que es lo que vos decís, con lo cual la gente tiene que saber que al eliminarse prácticamente o a su mínima expresión o quedar a su mínima expresión las escuelas técnicas del país, se van a dejar sin efectos los talleres y laboratorios que funcionan en las escuelas técnicas. Y esto es muy importante para el desarrollo científico y de calificación laboral de la sociedad argentina. Por supuesto, porque nosotros hacemos doble jornada en la técnica. Hacemos en un turno, en mi caso a la mañana, la teoría, y en el turno tarde, en mi caso, el taller. Ajá. Y la física. Entonces el taller es central porque el taller es la puesta en práctica de todo el conocimiento que se adquiere en el aula. Es la puesta en práctica, es la transformación de la materia por parte del propio alumno sobre los conocimientos que domina en términos de teoría, lo lleva a la práctica en el taller en las distintas disciplinas que están muy bien pensadas, han sido muy bien pensadas las áreas de taller y forman muy bien. Esta destrucción viene desde hace tiempo, por supuesto, pero ahora se está llevando adelante a nivel nacional, a nivel de la provincia de Buenos Aires y a nivel de la capital federal, quitando las horas de taller, el presupuesto, quitando con esto también las horas de taller y además quitando también materias troncales, ¿no? Porque si uno no tiene la carga horaria suficiente en una determinada materia, el profesor ya no puede enseñar lo que es la ciencia, sino que lo que hace es hacer divulgación científica, que es algo muy diferente. Claro. Una cosa es el dominio de la ciencia.
donde el alumno recibe una instrucción, pero el alumno tiene que poder descubrir por sí mismo a través de los ejercicios, los problemas que se le presentan, los exámenes, por deducción propia, tiene que lograr utilizar esos instrumentos del conocimiento, fórmulas recurrentes que aprenden matemáticas. La ejercitación, ¿no? del factoreo, de los polinomios, de buscar raíces en los ejes cartesianos a través de las ecuaciones, la aplicación de los conocimientos de cálculo tanto en mecánica como en resistencia de materiales, como en hidráulica, que son materias troncales, termodinámicas. Sin el conocimiento termodinámico no se comprenden las máquinas térmicas, y si no se comprenden las máquinas térmicas, no se comprende el funcionamiento del motor de un camión, diésel, del motor de un auto, naftero, de una turbina de avión a reacción. No se comprende el ciclo de 4 tiempos, se comprende el ciclo diésel, no se comprende el ciclo 2 tiempos. Para esto hay que tener dominio no solamente de la mecánica, sino de la termodinámica, porque además con ello se domina toda máquina térmica, como puede ser una caldera a vapor o una central nuclear. Claro, claro. O una central termoeléctrica para producir energía. Bueno, lo que es una máquina térmica. Ajá. Entonces, en este aspecto, conocer las máquinas térmicas depende del conocimiento termodinámico. Si no hay una cantidad de horas asignadas suficientes, no se domina la termodinámica, sino se conoce tipo Wikipedia. Así un poco por arriba, más o menos, para tener nociones generales, pero eso después no... ese estudiante que luego va a ser un profesional tenga fuerza de aplicación, ¿me entiendes? Sí, Esto no es joda. Claro. Y parte de esta destrucción viene desde hace décadas, no solamente por responsabilidad de los gobiernos y los de los pésimos ministros de educación que hemos tenido todos estos últimos 50 años, sino además por cierta penetración ideológica que justamente implementan los ministros de educación a través de los organismos internacionales como Flaxo, porque se nutren de Flaxo. Acaba de renunciar Sileoni, el ministro de Educación de la provincia de Buenos Aires, después del desastre educativo que dejó en la provincia, y se va con total impunidad. Y estos crápulas quieren hacernos discutir que si lo renunció o lo renunciaron porque había una interna política. ¿Qué nos puede importar a nosotros la interna política de gente que nunca laburó y que tiene el poder de designar funcionarios, y ahora designan a una funcionaria que es parte de la destrucción, una pedagoga que también es parte de la destrucción de la autoridad dentro del aula y del orden de la instrucción educativa del país? Ajá. Con toda la teoría progresista que viene del extranjero, que lo único que ha hecho es llegar a este pésimo nivel en el cual nosotros nos encontramos. Esto es transversal a todos los gobiernos de los distintos tendencias políticas que han gobernado la Argentina. Esto es una situación de peligro en la que nos encontramos. Es de peligro, porque estamos ya en un nivel en el cual, si bien cuando yo hice la técnica, lo pongo solamente con un ejemplo para que se vea. Sí, sí. La Casal Calviño, cuando yo me recibí, tenía un muy alto nivel. Muy alto nivel. Nosotros teniendo 16 años, en cuarto año de la carrera, una carrera de 6, nosotros teníamos 16 años y estábamos haciendo análisis matemático al nivel del primer año de la Universidad Tecnológica Nacional. Mirá vos. O sea, la tecnológica te toma un examen de ingreso. El examen de ingreso de la Tecnológica Nacional era nuestro tercer año, con 15 años. O sea que nosotros a los 15 años hacíamos el examen, el equivalente al examen de ingreso de la Tecnológica, que se hace a los 18 años, ¿no? Y a los 16 estábamos haciendo el primer año de la Tecnológica. Ese era el nivel. Bueno, esto ha decrecido. Pero además, quiero señalar algo de la historia para todo este pensamiento tonto que habla de esto atrasa, esto no atrasa. Sí. Cuando en realidad la correcta forma de pensar y de expresarse es de todas estas vulgaridades
que quieren reemplazar los conceptos y las palabras del rico lenguaje que tenemos nosotros, que es el castellano, del exquisito lenguaje que tenemos, utilizarlas con un slang, porque ni siquiera es un lunfardo, es un slang copiado de las clases más bajas y lúmpenes de Inglaterra y Estados Unidos. Es una cosa de una degradación, pero que no tiene ningún tipo de calidad, porque el lunfardo argentino siempre tuvo calidad porque se basa en un lenguaje que es el del tango y el arrabal, en el cual ahí no hay ningún lumpen. Ahí está Jacinto Chiclana, ahí está el hombre de la esquina rosada, allí están los hombres de Evaristo Carriego, que no fueron ningunos lumpenes. Pero esta norteamericanización de la Argentina trae lo peor de Estados Unidos, lo peor de lo peor. Y la verdadera manera de pensar no es atrasa, no atrasa. Hay que tratar de abandonar ese léxico. Hay que pensar si las cosas son vigentes o no. Ajá. Porque ese atrasa tiene en el fondo ese pensamiento tan cobarde de querer sacarse los viejos de encima. Ajá. De querer andar tirando viejos por la ventana todos los días. Sí, sí. De no hacerse cargo de la vida completa. De hacerse cargo de la vida completa, de hacerse cargo de los niños cuando son chicos y de hacerse cargo de los viejos cuando están en el atardecer de su vida. Seguro. Entonces, es un acto de irresponsabilidad todo eso que se expresa culturalmente, por supuesto, con una estética que es la forma de una ética, ¿no? Esa estética que nos rodea es la forma de una ética. Entonces hay que recuperar la ética de la virtud para tener una estética de la virtud. Entonces, si nuestra ética es de la virtud, nuestra estética es la del coraje. Si nuestra ética es la del honor, nuestra estética es la del héroe. Si nuestra estética es la del bien común, si nuestra ética es la del bien común, nuestra estética es la del amor. Claro. Vos sabés que me hacías acordar, mientras te escuchaba, me vinieron a la mente dos cosas, ¿no? En las sociedades entre comillas primitivas, es muy importante el concepto y el valor que se le da a los ancianos, como los que rescatan la memoria a través de la tradición oral. Esto se ve todavía en el interior del país, en algunas comunidades. Y porque si vos llegás a ser anciano, llegás con sabiduría, llegás con conocimiento, y esto había que trasladárselos y transmitírselos a los jóvenes, ¿no? Y por otro lado, también me hiciste acordar con toda esta cuestión de la técnica, las escuelas técnicas, de los proyectos de la penetración ideológica extranjera a través de la cultura y la educación. Venimos de un feriado extra large muy importante, para mí el más importante del calendario que tenemos los argentinos, que es el Día de la Soberanía Nacional, ¿no? En donde qué distinta actitud la de don Juan Manuel de Rosas, que se opuso con lo que había que oponerse, además, a las dos potencias hegemónicas del momento, pero que además implica que venían acá porque les molestaba, por ejemplo, la ley de aduanas de Juan Manuel de Rosas, que obligaba y encarecía las mercaderías extranjeras y protegía a la, si se puede decir, industria nacional desde ese momento, ¿no? Es así, la verdad que 150 años después es triste de observar en la situación en la cual es triste de observar la situación en la cual nos encontramos. Porque el sacrificio y la sangre que esos hombres dejaron en las barrancas del Paraná, el ejemplo que han dado con su sangre, hombres de honor, que dieron su vida con alegría, que dieron su vida cantando,
por la patria, por el porvenir, por las futuras generaciones. Y ver cómo nos encontramos ahora después, no solamente de Rosas, sino de su continuador, el general Perón, que creó justamente el Instituto Argentino de Promoción del Intercambio, que eran las cadenas modernas para frenar la flota mercante extranjera. Ajá. Porque la ley de aduanas de Rosas es el antecedente o la forma primitiva de la expresión moderna del general Perón, que es el Instituto Argentino de Promoción del Intercambio, que es el que dominaba las importaciones y exportaciones del país. Y la verdad que es triste ver estos últimos 50 años de decadencia nacional, donde el menemismo kirchnerista ha entregado todas las banderas y las ha reemplazado por simulacros, distracciones, entretenimientos, todas cosas vanas, sin sustancia, sin profundidad, toda vacuidad. Es muy triste como estamos ahora, es verdaderamente muy triste como estamos. Pero por eso hay que pasar a la idea de proyecto, ¿no? Apoyarnos en la historia para saber quiénes somos. Sin historia no hay conocimiento de nosotros mismos. Y además hay que recordar algo que es importante. La persona humana, el hombre argentino, pero el hombre de cualquier parte del mundo, de cualquier nación, cualquier cultura, de cualquier linaje, el hombre de cualquier raza, principalmente es un heredero. El hombre es principalmente un heredero, porque al ser hijos de Dios y venir con un diseño predeterminado, lo que a nosotros nos constituye, más que las circunstancias, que son las fuerzas que generan una modificación en nuestra existencia, la mayor fuerza es la fuerza de la herencia, de la tradición. Eso nos hace ser un pueblo, tener una identidad nacional, tener un sentimiento común y compartido. Entonces, es muy importante siempre saber de dónde venimos, saber quiénes somos los argentinos. Y a su vez, determinar hacia dónde vamos a marchar. Porque cuando se intenta reemplazar la historia por la memoria, se intenta reemplazar la fuerza de una actividad que es una ciencia del espíritu, como es la historia, por el recuerdo de la memoria personal, porque la memoria es personal y es intransferible, y por las arbitrariedades que ello conlleva. Ajá. Porque de acuerdo a quién cuente la memoria, y bueno, la memoria para el que cuenta es la verdad, es su verdad. Claro. Mientras la historia requiere de la heurística como auxiliar para la recopilación de los documentos. La historia requiere de la arqueología muchas veces. La historia también se vale de otras ciencias, y como puede ser la hermenéutica para la interpretación de los textos sagrados. Y la historia, además de tener que presentar el historiador, ¿no?, en su trabajo, el hecho histórico, sí, sí, tiene que venir con todo el aparato, con toda la parafernalia de la documentación, con toda la parafernalia de la metodología de investigación, que no es poco, ¿eh? Claro. Y finalmente va a la comparación intersubjetiva. Y en la comparación intersubjetiva se reúne con otros historiadores, y en algún determinado momento, si hay una coincidencia en esa comparación intersubjetiva, se puede determinar que hay coincidencia en el hecho histórico y se puede afirmar que, bueno, esto ha ocurrido. Fíjate todo el laburo que hay que hacer desde la historia, que tienen los historiadores como científicos de una ciencia del espíritu, aquellos que hacen esto con seriedad, Claro, claro, seguro. Sí, sí, sí. Como Pepe, aquellos que hacen esto con seriedad, como Pepe Muñoz Zafiri,
para nombrar un contemporáneo, ¿no? Como los profesionales del Instituto Rosas. Como fue el Pepe Rosas, por ejemplo, ¿no? Exacto. O el Instituto Pecaniano. Bueno, sí. Hay argentinos que siguen trabajando y siguen trabajando bien la historia. Pero después hay un montón de chantas de bestseller que son puras arbitrariedades desde su memoria. Martín, te propongo que hagamos un recreo musical. Vamos a escuchar un rock argentino, un clásico que en su momento, autoría de Lito Nevia, un gran tipo, Lito Nevia, Rock de la Mujer Perdida, interpretado por Claudio Gavis y Andrés Calamaro. Son 3 minutos con 18 segundos. Te digo para que te tomes un cafecito, descargues la garganta, y nos volvemos a encontrar, pero me interesa mucho escuchar de tu parte cómo salimos de este bolonqui en que nos deja el gobierno libertario, o este proceso de errores consecutivos y encadenados de los últimos 50 años. ¿Cómo salimos? ¿Con qué herramientas? ¿Con qué propuestas concretas? Porque la gente no necesita verso, figuritas de colores, espejitos, vamos a hacer... No. Cosas concretas. Y yo creo que vos tenés cosas concretas para ofrecernos. Dale. Vamos a darle por ahí, Martín. Vamos a darle por ahí. Dale. Rock de la Mujer Perdida. Y nos volvemos a encontrar. Vas a entender que hoy
Seguí escuchando. Anochece en Buenos Aires, que no es poco. Bueno, muy bien. Seguimos entonces con nuestro invitado. No está. Bueno, ya va a aparecer. ¿Ya está o no? Sí, está ahí. Bueno, Martín. Bueno, acá estamos. Mirá qué rock que te puse, con toda la polenta, hermano. Bueno, dale, vamos a la situación actual. Esta película yo creo que ya la vi y no termina bien. Y te digo más, el asesino es el jardinero. Pero, ¿cómo salimos de este bolonqui que nos van a dejar? A ver, yo te tiro los anzuelos, los temas. En el año, cuando surgió el peronismo como movimiento, como el Partido Laborista, digamos, cuando surgió el coronel Perón, la Argentina venía de la famosa década infame. Y Perón tuvo la habilidad, la inteligencia, la percepción de decir, bueno, interpretó el momento histórico y amalgamó una serie de distintas fuerzas. Había tipos que venían, dirigentes sindicales que habían sido anarquistas, otros que venían del socialismo, otros del comunismo, otros del cristianismo, conservadores populares, radicales, personalistas o irigoyenistas, boinas blancas, gente independiente y ¡paf! Y eso y amalgamó en el movimiento peronista, digamos, ¿no? Yo a veces pienso que en este momento se puede dar una circunstancia similar, ¿no? Porque hay tanto desencanto, tanta decepción, tanta cosa que ha fracasado. Nos falta el líder, tal vez, ¿no? Nos falta el hombre que interprete, se monte a caballo y diga, bueno, vamos. Pero ¿no están dadas un poco por ahí las condiciones para relanzar al movimiento popular y nacional? Sí, por supuesto, esto hay que hacerlo conociendo nuestra propia teoría política, que tiene como base las organizaciones libres del pueblo. El corazón de nuestra política son las organizaciones libres del pueblo. ¿Qué son las organizaciones libres del pueblo? Las organizaciones libres del pueblo son toda organización que el pueblo se da naturalmente, desde un gremio por afinidad profesional hasta una junta vecinal por cercanía territorial. Ajá. El club, la sociedad de fomento, incluso las cámaras empresarias. Hasta podríamos decir que la Sociedad Rural Argentina es una organización libre del pueblo. Mira. Tanto y en cuanto a la Sociedad Rural Argentina que nosotros conocemos y tenemos buena relación al interior de la provincia de Buenos Aires, no los 4 vivos que manejan el predio de Palermo. Ok, sí. Hay que saber separar. Sí. Hay que saber separar. Porque hay criollos muy nobles, muy trabajadores y muy comprometidos con la nación argentina que están agremiados en la Sociedad Rural Argentina, en Carvap, en las confederaciones rurales de Buenos Aires y Pampa. Bueno, esta es la realidad profunda del país. Lo mismo las cooperativas de yerbateros en el norte del litoral, en Misiones y en Corrientes. Bueno, todas las organizaciones libres. La Asociación Gaucha Martín Miguel de Güemes. La Asociación Gaucha Martín Miguel de Güemes en Salta reúne a todos los fortines salteños. Cada fortín tiene su independencia porque se constituye el fortín, es una organización libre en sí misma, que se organiza por sí mismo, que tiene sus propias autoridades, que tiene su estandarte, pero todos integran la Asociación Gaucha Martín Miguel de Güemes. Sí. Que además de hacer el acampe en la vigilia bajo las estrellas en todo aniversario de la caída del general. Sí. También tenemos que ver que, además de ese hermoso desfile criollo, tenemos que observar que 200 años después de la muerte de su general, es la única fuerza militar del mundo
Esta es la única fuerza militar del mundo que 200 años después, caído su general, mantiene una guardia de entre cercana a 30.000 hombres a caballo. Mirá vos. Ahí es el único ejemplo del mundo. Es el único ejemplo del mundo que 200 años después de caído el general Martín Miguel de Güemes, sus gauchos, generación tras generación, en el verdadero trasvasamiento generacional de los mayores a los jóvenes, se van pasando la responsabilidad a través de un sentimiento y una responsabilidad común, que es mantener no solamente viva la memoria del general Güemes, que se conozca su historia, sino que además esa guardia es una guardia de soldados voluntarios. Ajá. Que está lista para combatir. Los gauchos de Güemes en Salta están listos para combatir. Nomás se les asigna misión. Mira. Esto es importante de ver, ¿eh? Esto no es poca cosa. Y eso también es una organización libre del pueblo. Que el general Perón tuvo la inteligencia de ponerle nombre. La doctrina social de la Iglesia Católica habla de cuerpos intermedios de la sociedad o de la comunidad. Habla de cuerpos intermedios, de que hay que darle participación en lugar a los cuerpos intermedios porque existen, porque son naturales, responden a la ley natural del hombre y de Dios, y tiene que darle cabida a la conducción de gobierno. Pero esto existe antes de que lo estemos, antes que la Iglesia Católica en su doctrina social lo exprese, o antes de que el general Perón lo escribe en la comunidad organizada. ¿Me entendés, Martín, lo que estamos hablando? Sí. Que el orden natural del pueblo es este. Por eso pongo el ejemplo que tenemos nosotros de hace 200 años con el general Güemes, porque ahí se puede ver con claridad cómo desde allí los gauchos la siguieron, no abandonó ninguno ni aflojó ninguno. Y hoy están constituidos así, y es un cuerpo, es una milicia del pueblo muy potente, muy poderosa, muy decidida. Entonces las organizaciones libres del pueblo tienen que retomar la conducción a través de la ejecución de lo que el pueblo dicta, de lo que el pueblo necesita y quiere que se realice, valiéndose del gobierno para la conducción del Estado. Nosotros separamos Estado, gobierno y organizaciones libres. El Estado y el gobierno no es lo mismo. Los que quieren confundir Estado con gobierno quieren confundir al pueblo. La patria es el espíritu, está hecha de las almas de los argentinos que sienten nacionalidad, que sienten amor por su patria. De hecho está hecho la patria, del sentimiento de esas almas, de ese espíritu. De un sentido común. La nación es la mente, es la organización jurídica y es la conciencia de sí, dentro de una línea de frontera, un territorio, un pueblo, una bandera y un orden jurídico que se establece a través de la filosofía del derecho. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que hay una conciencia, porque hay una reflexión sobre sí mismo. Hay una conciencia de existencia que se da a través de la mente, que es la nación. El Estado es el cuerpo, y el Estado empresario argentino, las empresas del Estado, son los músculos que permiten las obras, son las manos que transforman la vida material de la nación. Eso es lo que nosotros tenemos que poder observar, porque obviamente que no se puede vivir sin los órganos vitales, como es el corazón, como son los pulmones, como es el estómago, como es el hígado y los riñones, ¿verdad? Sí. Y como son el sistema sanguíneo, a través de la transmisión de la sangre a través de las venas. Por supuesto que no se puede vivir, pero si el hombre no tuviera habilidad en sus manos, no podría cazar, no podría cultivar y no podría transformar la materia a través de los oficios. Entonces hay que ver que en esos oficios el Estado empresario es una fuerza de amplificación del poder individual o de la comunidad. Porque muchas veces la comunidad no puede por sí misma hacer una obra. Nosotros tenemos un problema muy grande, por ejemplo, en Guatraché, en el sur de la Pampa, ¿no? En toda la Pampa, ¿no? El problema de sequía
de falta de agua para la crianza de animales. No pueden los chacareros tener que vender su propia tierra para hacer una obra hidráulica. Esto lo tiene que hacer la nación argentina, el Estado. Claro. A través de los órganos que le corresponden. Lo mismo que el manejo del petróleo. ¿Cómo vamos a manejar el petróleo argentino? ¿Con una cooperativa? ¿A quién se le ocurre? Es un absurdo. Vos necesitas una conducción centralizada, directa del Poder Ejecutivo Nacional, que lleve adelante una política petrolera favorable al país, que significa tener energía barata, combustibles baratos para el desarrollo nacional, para la logística, para levantar la cosecha, sí, señor, para generar energía eléctrica, etcétera. Claro. Entonces, nosotros tenemos que levantarnos a través de la organización en un pacto social con las organizaciones libres del pueblo desde ahora y enfrentar a los dirigentes de los partidos políticos que han hecho de la partidocracia demoliberal su negocio y su forma de vida. Y de esta manera bloquean la posibilidad de que el pueblo sea aquel que lleve adelante las iniciativas. Son los políticos profesionales que dicen no da la correlación de fuerza, no se puede, no es momento, más adelante. ¿Y cuándo vamos a tener nuevamente sistema ferroviario integrado? Si es por ellos, nunca. Y encima ahora te dicen, ¿y qué querés? Con la modificación de la Constitución, ahora el gobierno es de 4 años. En 4 años no se puede hacer mucho. Están tratando de acostumbrar al pueblo de que ser funcionario de gobierno y gobernar la Argentina no se puede hacer mucho y casi que no vale la pena. Bueno, que se corran. Que se corran. No lo van a hacer porque son hipócritas, son fariseos del peronismo. Entonces lo que tenemos que hacer nosotros es derrotarlos organizando desde las organizaciones libres al conjunto del pueblo argentino para poder establecer un modelo argentino para el proyecto nacional, presentar ese proyecto nacional y que el pueblo argentino determine si ese proyecto nacional es el que el pueblo quiere elegir y si son los hombres que el pueblo quiere apoyar. Entonces este es el dispositivo de poder con el cual incluso la conducción de gobierno, como fue en su momento el general Perón tuvo el poder de hacer lo que hizo porque había organizaciones libres que lo sostenían. No solamente los sindicatos. Claro. Los sindicatos son la fuerza, son los de mayor fuerza en ese momento. Pero los clubes, las sociedades de fomento, las juntas vecinales, las cooperativas agrarias, todo eso constituía la vida comunitaria que daba su sostén a la decisión de gobierno. Y que cuando Perón se veía en aprietos, por los poderes indirectos, por las embajadas extranjeras, las multinacionales, la banca internacional, ¿qué hacía Perón? Convocaba cabildo abierto. Y hablaba con el pueblo. Sí. Llamaba a la plaza y le decía al pueblo qué estaba pasando. Le comunicaba al pueblo qué es lo que estaba pasando. Democracia directa. Y el pueblo, por aclamación, sostenía. Y esto es siempre así, ¿eh? Vos recordá que con Galtieri, en el 82, Galtieri dice, si quieren venir que vengan, les presentaremos batalla. Y el pueblo argentino ruge. ¿Qué aclama? No aclama a Galtieri. Aclama la reconquista de Malvinas. Sí, señor, sí. Y inmediatamente Galtieri, que se creía que podía superar, podía ser Perón. Y se le escapó el bracito, ¿viste? Cuando se lo baja el edecán. Y Galtieri dice, porque yo interpreto la voluntad del pueblo. Cuando empezó a querer explicar que él interpretaba la voluntad del pueblo argentino, la silbatina fue ensordecedora. Lo que ganó en un instante lo perdió al segundo. Ya. Lo perdió porque el pueblo consciente de sí mismo aclamó la decisión de la reconquista de Malvinas, pero no aclamó al gobierno y al tirano militar. Fíjate vos, Fíjate vos, qué gran diferencia. Y algunos se preguntan, pero eso es muy difícil de organizar, ¿cómo vas a hacer para que todo el pueblo reunido? Porque la muchedumbre, porque la masa es arbitraria. No. Vos fíjate la conciencia y la inteligencia superior que constituye el pueblo organizado. Una conciencia y una inteligencia de grado superior a la de las elecciones del voto a través de la urna, del voto individual en la urna. Muy superior, porque se da
así como existe el inconsciente colectivo, existe el consciente colectivo. Si Carl Gustav Jung si hubiera dedicado a estudiar el peronismo como fenómeno comunitario, se hubiera dado cuenta de que, además de todo lo que estudió sobre arquetipos, inconsciente colectivo, sincronicidad, proceso de individuación, que es una obra extensísima, ¿no? Es una obra verdaderamente profunda y extensa. Si hubiera visto el peronismo, Carl Gustav Jung se hubiera dedicado a estudiar el inconsciente colectivo. Porque el acto de aclamación del pueblo con amor que se da aquí en la Argentina, no sé, es único en el mundo esto. Yo creo que esto allí es donde nosotros tenemos que confiar, ¿no? Que hay que trabajar, hay que hacer comunidad en este momento. Más que hacer proselitismo, hay que hacer comunidad. Yo estoy ahora viajando a Dolores porque mañana vamos a tener un encuentro donde vamos a expresar el modelo argentino. Después vamos a estar en Mar del Plata haciendo comunidad y armando el proyecto nacional. Nosotros tenemos una idea central que es la siguiente. La Argentina tiene que recuperar sus medios logísticos para recuperar el control de su territorio y de sus actividades estratégicas. Sin logística no lo puede hacer. Es muy difícil de alcanzar y es muy difícil de poder conectar las regiones del país y las regiones productivas si no tenemos una logística económica y poderosa como es la ferroviaria. Entonces, ¿qué planteamos nosotros? Lo primero que tenemos que hacer en un futuro gobierno nacional justicialista es nacionalizar el comercio exterior mediante la Marina Mercante y el IAPI. El IAPI va a ser el instrumento intelectual del intercambio, pero la Marina Mercante es el instrumento físico. El IAPI es la conciencia de cómo se hacen las cosas. La Marina Mercante es la musculatura con la cual se alcanza. Entonces se pasa de la potencia al acto. El IAPI está en potencia, la Marina Mercante lo pone en acto. Claro. Entonces completa la realización. Esto nos permitiría a nosotros facturar cerca de 10.000 millones de dólares por el régimen de reserva de carga de flete marítimo y con ello, bueno, capitalizar a la Argentina con una tasa de ganancia de 40%, lo cual serían 4.000 millones de dólares disponibles. Esos 4.000 millones de dólares que nos dejaría la Marina Mercante navegando, con eso nosotros construimos toda la flota mercante y reconstruimos el sistema portuario y ferroviario. Mirá vos. Que 4.000 millones de dólares al año alcanzan, es un flujo de caja superior al tiempo de ejecución de las obras. Entonces, la Marina Mercante no cuesta más de 20.000 millones de dólares. La Marina Mercante no cuesta más de 20.000 millones de dólares. No cuesta más de 20.000 millones de dólares construirla a nuevo, con buque 0 kilómetros. Mira. ¿Está bien? Esto quiere decir que 2 años de navegación están reuniendo esa cifra. Ahora, construido en la industria naval argentina, ajustado, por supuesto, al grado de eficiencia, porque se ha destruido adrede la actividad. Menem, en la década del 90, con Santos Casales y Domingo Cavallo, destruyeron Elma y destruyeron el sistema de astilleros. Entonces vamos a tener que subsidiar la industria naval para alcanzar el grado de eficiencia que tienen los japoneses, los coreanos del sur, los norteamericanos, los europeos, que tienen distintos grados de eficiencia. Los coreanos del sur son los más eficientes y los más baratos, pero no por ello Estados Unidos y Europa abandonan la industria naval porque los barcos europeos o yanquis sean más caros. ¿Qué hacen? Claro, ponen la diferencia. Los gobiernos ponen la diferencia para que sus industrias navales puedan ser competitivas también. Y esto es lo mismo que tenemos que hacer nosotros. Entonces, de esa manera, esa capitalización nos permitiría un flujo de caja al sistema portuario y ferroviario para reactivar los 50.000 kilómetros de vía y largar 2 trazas ferroviarias, una en el Ande y una en el Atlántico, para unir Altos Hornos Apla, Talleres Diésel de Mendoza y el yacimiento carbonífero Río Turbio en Santa Cruz. Y en el Atlántico, de San Antonio Este, hasta donde termina el ferro, hasta donde llega la red ferroviaria integrada, en Río Negro, hasta Puerto Punta Loyola, al sur de Santa Cruz. De esta manera tendríamos una estructura perimetral del ferrocarril, que luego se irá completando con trazas horizontales y otras trazas verticales y diagonales, pero primero hay que hacer el perímetro que delimita la línea continental. Correcto. Con esto nosotros
ahí enclavaríamos las industrias para lanzar un plan de pleno empleo a través de la movilización total de trabajo y crear 5 millones de puestos de trabajo en un gobierno de 4 años. 500.000 trabajos en terminales del Estado, 1,5 millones de trabajos en pequeña y mediana empresa, y por el consumo de los mismos, de esos salarios industriales, se tendrían que generar cerca de 3 millones de trabajos más por consumo. Ese es el plan de gobierno resumido en muy pocos minutos, ¿no? Ajá. Bien, y decime, hablaste de nacionalizar el comercio exterior. Bueno, nacionalizar el comercio exterior significa que el Instituto Argentino del Intercambio compra toda la cosecha. Uh-huh. Y es por donde entran las importaciones. Entonces, ¿ahí qué se necesita? Que los organismos de ciencia y técnica, CONICET, el CONET que hay que refundar, el Consejo Nacional de Educación Técnica, que era una institución que también destruyó Menem, que los profesionales de la Comisión Nacional de Energía Atómica, profesionales del astillero Río Santiago, INVAP, ARSAT, la Dirección General de Fabricaciones Militares, CONICET, la Comisión Nacional de Actividades Espaciales y el CITEFA, el Centro de Investigaciones y Tecnología de las Fuerzas Armadas, son los que tienen los profesionales idóneos para poder nutrir a una compañía clasificadora nacional, superior al alcance que tiene IRAM, que es el Instituto de Racionalización Argentino de Medidas. Ajá. Entonces, esa compañía clasificadora es la que estudiaría y determinaría los sistemas y normas de calidad. Porque todas las naciones del mundo están ajustadas sus industrias a sistemas de calidad, a normas internacionales. Pero resulta que la Argentina es el basurero donde tiran el descarte de los productos que no pasaron los controles de calidad. ¿Está bien? Sí, sí. Hay productos norteamericanos de muy buena calidad que no llegan al país porque lo que está entrando al país es lo que no pasó el control de calidad. Entonces los yanquis, en vez de tirarlo a la basura y volver a empezar, en vez de reciclarlo en su país, lo tiran acá. Claro. China hace lo mismo. Claro. Entonces no hay diferencia entre China y Estados Unidos. Porque acá quieren hacernos tomar posición a favor de China o a favor de Estados Unidos. No. El peronismo es tercera posición. Piensa por sí mismo, tiene cabeza propia. No necesita que nadie piense por él. No necesita subordinarse a ninguna potencia extranjera. Nosotros tenemos cabeza propia y sentimos por nosotros mismos y tenemos espiritualidad. No somos lacayos de nadie nosotros, en ningún orden. Entonces, en lo tecnológico, nosotros que somos vanguardia en la energía nuclear y que en algún momento logramos estar en el primer nivel en la industria naval, sí, señor. Después lo perdimos porque hay órdenes de Inglaterra a través de los acuerdos de Madrid de que la Argentina no fabrique barcos y no navegue. Claro. Y esto lo cumplen todos los gobernadores de la provincia de Buenos Aires y todos los presidentes de la nación, que es donde está concentrada la industria naval, en la provincia de Buenos Aires. Y esta compañía de clasificación es el órgano natural que justamente nombra la industria naval. ¿Por qué? Y porque la primera compañía clasificadora del mundo es el Lloyd's Register of Shipping. Nace con la navegación de ultramar y está estrictamente vinculada a la tecnología naval como también al comercio y a los sistemas de calidad. Entonces nosotros necesitamos tener el desarrollo de una compañía de clasificadora que sea aquella que determine qué producto está de acuerdo a norma internacional y qué producto no, porque si no la Argentina es el basurero de la obsolescencia programada. Exactamente. ¿Te das cuenta que la magnitud que está adquiriendo el proyecto, nacional, es de una dimensión que no se ve hace por lo menos medio siglo? Uh-huh. Y que de esta manera nosotros sí podemos convocar al pueblo argentino, que la mitad no fue a votar, que tiene un descreimiento profundo sobre la actual dirigencia, hay ruptura de la representación, pero en un proyecto nacional que esté claramente manifestado, el pueblo argentino puede despertar el interés y la voluntad de impulsar. Martín, nos faltan 2 minutos para cerrar el programa, pero te quería preguntar, cuando vos vas y charlas con la gente y haces comunidad, ¿no? Como dijiste, ¿cuál es la reacción de la gente? ¿Se engancha la gente con esto? Todo argentino. 2 minutos tenemos.
conversamos sobre este tema, todo el mundo entiende perfectamente lo que acabo de explicar respecto al flete marítimo y a la industria naval. Sí. Aunque no conozca bien la industria, el comercio exterior y la navegación de ultramar, y aunque nunca haya entrado a un astillero o pisado un puerto, lo comprende perfectamente bien. Todo argentino quiere la vuelta del ferrocarril. Ahora, lo que yo estoy planteando en este momento no es que soñemos juntos, como es típico de los eslogan de campaña. Sí. Estoy planteando que realicemos juntos los argentinos. Y para ello estoy explicando un esquema de trabajo, de navegación y de facturación del negocio del mar, que es el flete marítimo, 10.000 millones de dólares, 1.500 millones de dólares de seguro, más de 20.000 millones de dólares de renta comercial por el intercambio, y que de ahí se da la capitalización para pagar las obras ferroviarias y llenar los 80 talleres ferroviarios que hay en todas las provincias, en las 23 provincias argentinas, porque en toda provincia argentina hay un taller ferroviario, llenarlo de jóvenes de las escuelas técnicas para que puedan producir material ferroviario que es de baja complejidad y que para arrancar es lo mejor que hay. Y que de esta manera, a través del comercio exterior, nosotros no le cobremos retenciones a los productores chacareros y que podamos liquidarle la cosecha como corresponde y que con ello se puedan ellos capitalizar y comprar la tierra, porque hoy la tierra está en manos de extranjeros y tiene que estar en manos de argentinos. Ahora, para que esté en manos de argentinos hay que permitirle a los que producen en el campo que compren la tierra y que se capitalicen. ¿Cómo lo vamos a hacer? A través de una capitalización racional que va a venir del intercambio del comercio exterior. Martín, se nos acabó el tiempo, lamentablemente. La verdad que ha sido un placer tenerte en nuestro programa. Creo que es muy importante lo que estás transmitiendo. Y bueno, y te quería, si vos querés formar parte de nuestro grupo de oyentes, incorporarte con tu OK. Y de esa forma nos haces llegar material, proyectos, ideas y nosotros lo difundimos y por supuesto el compromiso de volver a encontrarnos acá personalmente, mate de por medio, y seguir con esta charla, con estos proyectos, porque me parece que vienen momentos de definición muy, pero muy importantes en la Argentina. Bueno, te agradezco mucho, Martín, y por supuesto que nosotros estamos viajando de jueves a domingo, ¿no? Recorriendo la Argentina. Pero siempre que esté por Buenos Aires, por el conurbano, por el área metropolitana, por la capital, me voy a acercar a tu programa con todo gusto. Bueno, Martinucho, dos potencias se han juntado hoy, ¿eh? Martín y Martín. Podríamos decir, y si tiene algún problema, véalo a Martín, como decía una vieja publicidad. Bueno, querido, te mando un fuerte abrazo y bueno, continúa con tu viaje por la ruta, por las rutas argentinas. Muchas gracias, un abrazo para toda la audiencia. Chau, querido. Después, el sábado, te mando el video, ¿eh? Sí, mándamelo. Y aprovecho para invitarte a vos y a todos el sábado 6 de diciembre en la provincia de Buenos Aires cerramos el año con la exposición del plan director de la provincia de Buenos Aires. Ah, qué bien, bien. Donde se va a explicar el proyecto, el plan de gobierno para la provincia de Buenos Aires. Así que los bonaerenses tenemos una cita en el Centro de Técnicos y Profesionales de La Matanza, en San Justo, bien, a metros de la plaza, en la calle Villegas al 2300. Y allí vamos a exponer el plan director en una jornada del sábado donde vamos a, además de presentar las iniciativas, nutrirnos de la devolución, de la opinión y de los proyectos que se vayan sumando y de las correcciones que haya que hacer, por supuesto, ¿no? Pero perfecto, va a haber un plan ganadero para multiplicar por 5 el stock de ganadería en 10 años, reservando vientres y llevando los novillos livianos a pesados a 450 kilos, un plan ferroviario, un plan portuario, un plan para la pesca, un plan logístico general integrado y la industria naval, por supuesto, más
lo que tiene que ver con la manufactura industrial a través de la creación de una empresa, de una industria aeronáutica y mecánica en la provincia de Buenos Aires que pueda darnos un utilitario para la familia argentina, creando con estas iniciativas miles de puestos de trabajo que tiene que constituirse en un plan de gobierno bonaerense que sume el proyecto nacional, ¿verdad? Martín, nos tenemos que ir. Mandame esa información, por favor, y la difundimos. Dale. Nos vemos. Te lo paso, Martín. Chao, gracias, hermano. Chao, querido. Nos vemos. Cuídate, ¿eh? Bueno, y nosotros nos estamos yendo velozmente porque viene atrás Paladar Negro con toda la música que a vos te gusta. ¡Chau! Comienzo de espacio publicitario. No le dejes a tu hijo la herencia